Muy buenas tardes a todos ustedes que nos honran viendo estas conferencias, escuchando estas conferencias a través de las redes sociales. Y tal vez vamos a terminar hoy la serie de el anticristo y el falso profeta. Hemos visto hasta este momento los capítulos 13 del Apocalipsis con bastantes detalles. Hemos analizado también que el anticristo, ¿verdad?, va a tener a un socio, van a ser uña y carne, que se llama en el capítulo 13 del Apocalipsis el falso profeta. El anticristo va a tener un principado satánico que lo va a empoderar, un principado satánico que en el capítulo 10 del libro de Daniel se explica, y la Biblia nos recorre las cortinas en Daniel capítulo 10, porque es el único capítulo en toda la Biblia que nos habla claramente que los imperios y las naciones han tenido y siguen teniendo y tendrán hasta que Cristo regrese principados satánicos influyendo sobre los gobiernos. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento en Efesios 6:12, no tenemos lucha entre nosotros, contra sangre ni contra carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una orquestación, hay una organización invisible que nos rodea en el universo, donde ángeles caídos al mando de Lucifer, la serpiente antigua o el dragón o el diablo, que son títulos que el Espíritu Santo le adjudicó, están continuamente tratando de llevar a la humanidad a abortar el plan de Dios en nuestras vidas, engañarnos. Así termina Apocalipsis 12, el diablo que engaña al mundo entero. Vivimos un mundo de mentiras bajo el padre de las mentiras. Así que nos damos cuenta, como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero, Metepec, Toluca, el Estado de México, México, Europa, Oceanía, Australia, etcétera, etcétera, están en manos, controlados, influenciados, principalmente los medios de comunicación. ¿Por qué principalmente los medios de comunicación? Porque lo dice Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Otro de los títulos que nos describe al príncipe de las tinieblas es que se le nombra ahí como el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire en el original griego es la atmósfera hacia abajo. Y ahora que en el siglo XX se propagaron y se desarrolló la tecnología como la hemos visto de una forma impresionante y vertiginosa, nos damos cuenta que estamos rodeados de frecuencias. Ahorita aquí estamos rodeados de la charrita del cuadrante, de AM, de FM. Si yo tengo un radio ahorita, sintonizo y capto la banda que yo quiero escuchar, pero hay cientos o miles de bandas de televisión, de Wi-Fi, etcétera, etcétera, que nosotros no podemos percibir, pero que son reales. Entonces, todas estas frecuencias del espectro electromagnético que rodea la Tierra está controlada por Satanás. De ahí que tenemos que tener cuidado a quién oímos, qué música oyes, qué programas oyes de televisión, de video, qué cosa es lo que tú estás sintonizando cuando prendes Netflix y cuando prendes tu televisión, porque todo esto está manipulado para que de alguna forma, a través de estas frecuencias, los demonios
puedan entrar a tu mente y a mi mente. Yo traigo un celular y este celular me está captando las frecuencias de Wi-Fi. Yo puedo estar aquí ahorita rodeado de estas paredes con cemento, lo que sea, y sin embargo las frecuencias atraviesan las paredes de Wi-Fi y entran a mi celular y yo lo prendo. Y si yo les recomiendo, acuérdense, nunca traigas el celular del lado del corazón. Nunca se pongan el celular aquí del lado izquierdo del cuerpo, donde está el corazón. Es peligrosísimo por las frecuencias electromagnéticas que puede irradiar y lastimar tu sistema nervioso y tu sistema cardíaco. Entonces, así como entran y atraviesan, sígueme con cuidado, de la misma forma atraviesan nuestra mente. Si atraviesan un objeto inanimado, sólido, como es un iPhone, y atraviesan, entonces, ¿cuántas de esas no atraviesan nuestra calaca, verdad? Nuestro cerebro, nuestros huesos, de lado a lado. Igual cuando tienes el iPhone y vas a hablar con alguien, no pases más de 30 segundos, un minuto en el oído tu iPhone, ponle el speaker. Y aquí, hola, ¿cómo estás? Es peligrosísimo también tenerlo aquí. Todo esto se está descubriendo mientras la tecnología avanza. Ocultan los daños escondidos detrás de lo que nosotros llamamos inventos de la ciencia. Y si no sabemos usar, es como una tarjeta de crédito. Si tú no sabes usar la tarjeta de crédito, es la manera más fácil de endrogarte y causarle problemas a tu matrimonio y a tus hijos. Entonces todo hay que saberlo usar en la vida para que podamos nosotros darle el uso adecuado que necesitamos tener. Muy bien. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, capítulo 11, encontramos que Dios va a levantar en los últimos 3 años y medio, muy importante la cronología de los últimos 7 años de la tribulación. En los últimos 3 años y medio va a levantar Dios a 2 testigos. Muchos coincidimos que posiblemente vayan a ser Elías o Moisés o Enoc, cualquiera de estos 3. Bueno, ahorita no nos atañe la identidad de estos 2 testigos, pero va a ser en ese tiempo, en los últimos 3 años de la tribulación, que es cuando va a salir del abismo. El abismo es una prisión oscura, invisible, que se encuentra en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Ahí se encuentra el infierno, o lo que era el Sheol en el Antiguo Testamento, o el Hades, que fue la transliteración de la palabra Sheol al griego, Hades en la versión de la Septuaginta. Y ahí se encuentra también compartimentos del Hades o del infierno, como es el abismo y como son el Tartarus, que es la única vez que aparece en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, traducido infierno, que es la prisión de ángeles especiales, que posiblemente son los que contaminaron la genética en Génesis capítulo 6, cuando se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de 4,5 metros de estatura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, que se llamaron los Nepilim, o los gigantes, o los ángeles caídos. Muy bien, en este capítulo 11 del Apocalipsis encontramos versículo 7 y dice así: cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia que sube de Metepec. ¿Eso dice? No, ¿verdad? La bestia que sube de un lugar que cuando Cristo apareció en el escenario mundial y echaba fuera demonios, los demonios le decían a Jesús: por favor, no te adelantes a torturarnos antes de tiempo. Te suplicamos que no nos mandes
al abismo. Ellos, los demonios, estas criaturas espirituales que poseían a la gente y que la siguen controlando a muchos seres humanos, a millones de seres humanos, tenían miedo porque Cristo era el único que tenía el poder de mandarlos donde Él quería, que los echaran al abismo. En el caso del Evangelio de Lucas, que Cristo accede, los echan a los puercos, y los puercos, sabemos la historia, se dirigen a un barranco y matan a los puercos. Ahí encontramos una de las respuestas filosóficas de la maldad. ¿Por qué los demonios? Le está dando oportunidad a Jesucristo. Cristo lo hizo para enseñarnos una lección. Dios no hace nada sin que detrás de lo que Él haga haya una lección espiritual que aprendamos nosotros. ¿Por qué los puercos? Yo me preguntaba hace muchos años, oye, le están pidiendo permiso a Dios. No los mandas al abismo, y se meten a los puercos y matan a los puercos, por el amor de Dios. Bueno, la respuesta es la siguiente. Esto nos muestra que el mal tiene dos enemigos: el mismo mal y el bien. En otras palabras, lo podemos sintetizar o resumir en un grupo de delincuentes, o una banda de delincuentes, o una banda de asaltabancos, o de violadores, o de narcos, o de lo que sea. Si la justicia no los captura, entre ellos, tarde o temprano, se matan unos a otros. Y el bien solo tiene un enemigo: el mal. Entonces, el mal por sí mismo se autodestruye. Por eso Jesucristo viene a liberarnos de esa potencialidad con la que nacimos hacia el mal. Porque mientras Cristo no more dentro de tu vida y no te controle Él, el mal que está dentro de ti y que está en todos los seres humanos, tarde o temprano, escúchame muy bien, te va a destruir. Ya sea a través del alcoholismo, de las drogas, de la homosexualidad, de la libertinaje sexual. Hay muchas causas por las cuales la maldad que traemos nos lleva a nuestra propia autodestrucción. Entonces vemos que esta bestia que sube del abismo es la que va a entrar al anticristo. Entonces la bestia es un principado satánico y el anticristo es una persona humana como tú y como yo. Y así como Cristo, sígame con mucho cuidado, así como Cristo era 100% humano, desayunaba, comía, lloraba, fue expuesto a las tentaciones que todos hemos sido expuestos, tenía que dormir, tenía que compadecerse, no podía como humano hacer nada mediante su humanidad. De la misma forma era Dios. Era 100% divino, 100% humano. Y Jesús dijo: ahora que estoy aquí en la tierra, en mi humanidad no puedo hacer nada más lo que vea en mi divinidad hacer al Padre. No puedo en mi humanidad echar demonios ni hacer milagros. El Espíritu que ha entrado dentro de mí, Él hace los milagros. Las palabras que yo les hablo, Juan capítulo 14, no se las hablo yo, es el Padre que a través de mi humanidad está manifestándose a ustedes. Bueno, de la misma forma el anticristo va a ser humano y 100% satánico. Porque dice Apocalipsis 13, versículos 2 y 3, que Satanás le dará todo su poder, su trono y su autoridad. Ahora bien, si vemos que en el capítulo 11 la bestia está subiendo del abismo, veamos en el capítulo 17 algo muy interesante. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, noten los verbos, era,
O sea, esta bestia que sube del abismo, este principado satánico, existía antes de que el Apocalipsis se escribiera. Y en la Biblia encontramos que los únicos que pueden regresar al mundo a continuar actuando son los demonios y los ángeles caídos. Porque ningún ser humano, ningún espíritu humano que ha muerto está en el abismo. No es el lugar de nosotros. El lugar de los seres humanos que han muerto sin Cristo están en el infierno. Pero sus espíritus no van a salir nunca hasta el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces no existe tal cosa como la reencarnación. Es una filosofía hindú de la India, que la persona se muere y regresa a una rata o a una vaca o a alguien hasta que evolucione. Qué ironía que la nación donde proclama esta creencia sea de las más pobres del mundo. Era para que fueran las más evolucionadas, ¿no? Y era para que hubieran evolucionado. Pero en fin, la teoría de la reencarnación no es bíblica. Entonces, los ángeles caídos que existieron en principados en el Antiguo Testamento fueron los siguientes. Y se encuentran en el libro de Daniel. 4 imperios satánicos o controlados por Satanás, por príncipes demoníacos, existieron antes de que el Apocalipsis fuera escrito. Babilonia tenía un príncipe. Después de Babilonia vinieron los medos persas. Número 3, vinieron Alejandro el Magno, los griegos. Y número 4, el Imperio Romano. Entonces, estos 4 imperios del pasado, históricamente hablando, fueron ocupados, lo dice Daniel capítulo 10, por principados satánicos. Y cuando el Apocalipsis fue escrito, vean ustedes que dice en el versículo 8, Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es. O sea, bajo el Imperio Romano, este principado no había salido del abismo. ¿Me van siguiendo? No era cuando se escribió el Apocalipsis. O sea, cuando escribió el Apocalipsis, cuando Juan el apóstol se encontraba bajo el Imperio Romano. Entonces, esa bestia ya existía en el tiempo del Imperio Romano, no había salido del abismo y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora, el Espíritu le comienza a interpretar al apóstol Juan quiénes son estos imperios y cómo van a sucederse uno tras otro a través de la historia. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya vimos que estas 7 cabezas son las que aparecen en la bestia, Apocalipsis 17, y que representan los 7 imperios de la historia que fueron gobernados por Satanás. Estas 7 cabezas son 7 gobernantes, y son 7 gobernantes, versículo 10. 5 de ellos han caído. A ver, pongan atención aquí. Babilonia, los medos y persas, los griegos, los babilonios, ¿y quién siguió después? Roma. 5 de ellos han caído y uno es, ¿quién es el que era? Roma. Cuando estaba Juan escribiendo el Apocalipsis. Babilonia, los medos persas, los griegos, Roma, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia, que era y no es, en el tiempo de Roma, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Vemos pues claramente entonces que el abismo es un lugar en el reino invisible, espiritualmente hablando, de las tinieblas, donde están confinados
seres espirituales llamados demonios o principados satánicos en prisiones de oscuridad. Y esta revelación bíblica nos enseña que ningún espíritu humano se encuentra en el abismo. El abismo es el lugar, la prisión de los demonios y algunos ángeles caídos. Veamos otro versículo en el capítulo 9 de Apocalipsis. Siempre tenemos que unir las piezas del rompecabezas en la Biblia para formar el cuadro claro. Apocalipsis 9. En la quinta trompeta vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave ¿de dónde? En la quinta trompeta, en el tiempo de la gran tribulación, un ángel va a bajar a esta prisión y la va a abrir completa. Imaginémonos esto. Son millones de demonios ahí encerrados. Va a abrirles la puerta de la prisión. Hagan de cuenta que ahorita abrían Santa Marta, Catitla y las prisiones federales, la cárcel de mujeres. Aunque sabemos que hay muchísima gente injustamente encarcelada, hay otros que sí merecen estar ahí. Pero imaginémonos que en el mundo entero se abrieran las puertas de las prisiones de máxima seguridad en todas las ciudades. ¿Qué pasaría, no? Pues vendría una invasión impresionante de seres humanos con experiencia de matar, de robar, de violar, etcétera, etcétera. Ahora imaginémonos a estos ángeles, a estos demonios, que los más grandes asesinos seres humanos parecen Pinocho comparados con ellos. Y en el versículo 10 de Apocalipsis 9, dice la Biblia, tenían colas como aguijones, como escorpiones, como aguijones, en sus colas el poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey, o sea, el jefe ahorita en el abismo de todos los demonios es un ángel. Tienen por rey, por gobernante, a un rey, a un ángel del abismo que se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. La palabra Apolión significa en el griego destructor. Y Jesús dijo en Juan 10, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Por favor, todo esto que estamos enseñando tiene una correlación con la vida cristiana que tú y yo vivimos, porque estamos conociendo, decían los chinos, hay un libro en el chino, se llama El arte de la guerra, es famosísimo, inclusive en la Academia de West Point en Estados Unidos estudian el libro El arte de la guerra, que lo escribió un militar chino, estratega, y ahí es lo más famoso que escribió: conoce a tu enemigo si quieres vencerlo. Entonces la Biblia nos abre las cortinas, sobre todo en el Apocalipsis, para que podamos ver que el mundo que nos rodea, cómo está organizado, las estrategias que hay, las posibles peligros potenciales que están amenazándonos todos los días, a mí, a mi esposa, a tus hijos, a nuestros nietos, a tu trabajo, a nuestra salud, para que usemos las armas de la luz, las armas que Dios nos ha dejado, y cobremos conciencia que estamos en una guerra en este planeta Tierra que está a punto ya de decidirse para siempre, por toda la eternidad, cuando Jesús venga por nosotros. Pero ya el mundo ha llegado al abismo, ha llegado ya a un punto donde, decíamos en la conferencia anterior, ya no disciernen qué es el ser humano, ni qué es el sexo, ni qué es el género. La Biblia dice varón y hembra los creó, gato y gata, perro y perra, rinoceronte y rinoceronta, camello y camella, aves, águila y aguilucho, aves, peces, animales, seres humanos. Solo hay 2 géneros, hombre o mujer, macho o hembra, no hay más, no hay más. Y en el matrimonio es hombre y mujer. Y ahora en Massachusetts, en Estados Unidos, en Massachusetts acaban de legislar hace una semana el matrimonio entre 3 personas. Ahora, ¿quién sigue? 4.
5, todos contra todos. El mundo ha llegado a un punto donde ya, ¿qué es la familia? No sabemos. ¿Quién puede decirnos qué es la familia? Vamos a inventar, no, hombre y mujer, no. Ahora 3 contra 4, 4 contra 5, 2 hombres contra 5 mujeres. Y cuando el mundo llega a donde ha llegado, donde en las actas de nacimiento ya no dicen él o ella, sino X, y comiencen en México a enseñarles en las primarias a nuestros hijos o a nuestros nietos. Cuando tengas 5 o 6 años, escoge qué quieres ser. Un niño de 5 o 6 años preguntándole y diciéndole que él, sin conciencia todavía de su propia personalidad y de su propia vida, puede determinar qué es. Es un crimen de lo más vil que puede existir en la raza humana, la famosa ideología de género. Y si tienes ganas de meter también a las mujeres, Pepito, métete. Si te sientes mujer, imaginémonos nada más de eso. Cuando el ser humano llega a donde hemos llegado, es el síntoma más grande de descomposición que podamos tener. Ya no hay medicina, ya no hay nada para una raza humana que ha llegado a descomponerse y a corromperse como actualmente se encuentra el mundo entero. Ahora bien, veamos a continuación, ¿verdad? Que el anticristo, pues ya dijimos, va a ser un ser normal, va a ser un ser humano. La doctrina de la reencarnación no es bíblica. El anticristo le dará poderes satánicos, la bestia, el anticristo. Y es importante también que podamos nosotros recordar que todos los imperios, como acabamos de mencionar en la historia, Babilonia, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, no han podido ser gobernados por hombres. Antes del libro de Daniel existieron 2 imperios, porque del libro de Daniel se menciona Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, 4. Pero antes de Daniel no se menciona Asiria y Egipto. Entonces veamos cuáles son desde el Génesis hasta el final los imperios que han gobernado estos ángeles caídos: Asiria y Egipto, Babilonia, los persas, los griegos y los romanos. Y el próximo que va a venir van a ser una confederación de 10 naciones, que son los 10 cuernos de la bestia, que va a ser un G10 entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Pero vayamos rápidamente a Daniel capítulo 10 en el Antiguo Testamento para que veamos esto que estamos enseñando bíblicamente. Daniel capítulo 10 dice así, y repito, este es un pasaje único en toda la Biblia. Dice Daniel, está el ángel Gabriel revelándole a Daniel el futuro, las profecías de Israel, y dice en el versículo 12, Daniel 10 del 12 en adelante. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Más, ¿qué dice? El príncipe del reino de Persia se me opuso. El ángel que le está hablando a Daniel le está diciendo, Daniel, cuando te hincaste a orar y al descubrir que ya la cautividad babilónica estaba llegando a su fin y quisiste saber, Dios, ¿cuál es el futuro ahora para Israel? Yo bajé del cielo, Dios me mandó para traerte este mensaje. Pero ¿sabes qué, Daniel? Mire, fíjense aquí, cuando bajé del cielo, un principado satánico, en aquel tiempo eran los medos persas, cuando Daniel escribió esto, gobernando la mayor parte del mundo. Un ángel se me atravesó y le llama el príncipe de Persia y me impidió que yo bajara
a traerte este recado. Hubo una guerra cósmica en el cielo, invisible, que se estaba llevando a cabo mientras Daniel oraba. Y dice este ángel Gabriel: se me opuso por 21 días, por 3 semanas duró la guerra en la atmósfera terrestre. 3 semanas duró este encuentro, esta pelea sin límite de tiempo ahí en el cielo. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El arcángel Miguel, imaginémonos esto, el arcángel Miguel tuvo que intervenir para ayudar al ángel Gabriel a luchar contra el principado satánico de Persia, que estaba impidiendo que Daniel pudiera recibir la revelación de Dios. El primer principio espiritual que encontramos aquí es el siguiente: en el momento en que tú te pones de rodillas, en el momento en que cualquiera de nosotros nos ponemos de rodillas, en ese momento se inicia una guerra espiritual. En el momento que me pongo de rodillas: Señor, te pido por mis hijos, van a viajar mañana o están viajando ahorita, o te pido por esto, te pido por aquello. En ese momento, mi oración, tu oración, pone en acción los ángeles de Dios y también alborota el panal de abejas de los ángeles de Satanás. Y cuando oramos, ya la lucha no depende de nosotros, no es contra sangre ni contra carne. Ya se libra una batalla y el resultado se lo dejamos a Dios. Y Dios te puede contestar hoy mismo, dentro de 3 días, o dentro de 3 semanas, o tal vez dentro de un mes. Depende la intensidad con la que tú y yo oremos. Y cuando nos juntamos 2 o 3 para orar, y cuando nos juntamos como iglesia 20, 30, 50, 60 personas a orar por una misma cosa, imaginémonos el poder tremendo en el cosmos, espiritualmente hablando, que se llega a librar a través de la oración masiva de los santos de Dios. En Efesios 6, cuando todavía no cambian a Efesios 6, se los digo rápidamente, se describe la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Ponemos la armadura de Dios, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la justicia, la verdad, etcétera, etcétera. Y termina en el versículo 18, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo por todos los santos, con súplica y oración. Una de las armas en la guerra espiritual es orar por nosotros. En el momento en que yo oro, yo le digo a mi esposa, me dice: oye, ¿cuántas personas tienes en tu lista de oración? Le digo: mira, me pongo a orar y por lo menos 10, 15 minutos diario antes de pedirle a Dios: ayúdame, Señor, dame para las enchiladas de mañana. Antes de cualquier cosa, Padre Santo, te alabo, te bendigo. Te pido por mi esposa, nuestro matrimonio, bendícelo, Padre, líbranos de tentaciones, a nuestros hijos, te pido por este pastor, te pido por nuestros misioneros. Y comienzo a decir, tenemos que tener una lista, ¿verdad?, de personas que estamos orando. Cuando estamos orando por todas las personas, algo está pasando en todas esas personas. Esa energía, esas frecuencias espirituales les llegan a esas personas y actúan en esas personas, y al mismo tiempo, cuando oramos por alguien más, nos protegemos nosotros. Es un arma. Así como la fe es un escudo y como el Espíritu es la espada, la oración es y forma parte de la armadura de Dios. ¿Por qué Dios nos guarda y nos protege cuando nos olvidamos de nosotros y comenzamos a orar por los demás? Porque estamos saliéndonos de nuestro ego. Me estoy olvidando de mí y estoy preocupado por los demás. Y no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos.
y el que piensa por los demás. Cristo crucificado en la cruz, Señor, me lele. Ay, Señor, me duele mucho las espinas, los clavos. Mira nada más, pobre de mí. Ay, Señor, pobre de mí. Padre, en ese momento, Juan, ahí está tu madre. María, ahí está tu hijo. En la cruz, en medio de sus sufrimientos, nunca pensó en él mismo. Estaba pensando en su familia, formar la familia espiritual. Al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jamás se centró en todo lo que él estaba sufriendo. En el último momento de su agonía, estaba viviendo, preocupándose por los demás. Y a ustedes, bárbaros que me azotaron y que me rompieron la espalda y el pecho con los látigos de más de 25 cuerdas que tienen ahí con hueso y con plomo, y que se enrollaron y me pusieron y me han burlado y me arrancaron las barbas y me han dado de puñetazos. Padre, perdónalos. Perdónalos. Esa fuerza de Jesús de perdonar y de salirse del mismo es el poder más grande que Dios nos ha dado. Es el poder espiritual de tu vida. Cuando tú buscas venganza, me la vas a pagar. Se te regresa lo que le has deseado a esa persona. ¿Sabías eso? Tú maldices a una persona y deséale mal a cualquier persona, y ese mal que tú estás deseando se te regresa. Dice Romanos 12: no sean vencidos por lo malo, sino venzan el mal con el bien. No os venguéis vosotros mismos. Vean la sabiduría de Dios de cada mandamiento que Él nos da. No te vengues. Te violaron, te robaron. Padre, te pido que el que se llevó mi coche en la mañana lo bendigas, Padre. Bendícelo, Padre Santo. Es un ladrón tonto, quién sé por qué lo habrá hecho, yo lo bendigo. Y claro que si lo agarran, que lo metan a la cárcel y le llevo el evangelio, porque tenemos que pagar el mal y las consecuencias. Pero la amargura, nunca permitamos que nos gobierne el corazón, ni el rencor. Porque el momento en que tú perdonas a una persona, ¿sabes lo que pasa? A esa persona que tú estás perdonando, Dios puede tratar con ella, y Él trata mejor con esa persona que lo que tú le hubieras querido hacer. Por eso los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, hay alguien que no está echando demonios como nosotros, que caiga un rayo y que les caiga encima. Los apóstoles, ¿verdad? Manifestando lo que somos los seres humanos. Y Cristo les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Tú sabes de qué espíritu eres? Si lo sabes, perdona. Y eso que te cortas el lazo que te está como un cordón umbilical, cortas tu relación con la persona, porque vas a Acapulco y te sigas acordando de Chencha lo que me hizo, y de Chencho lo que me hizo, y te vas a Miami y Chencho, y te vas aquí, y ya llevas 3, 4 años trayendo esa persona que tú odias en tu corazón. No la has soltado, y no te das cuenta que te va a pasar lo que le pasó a Pepito en el cuento de Pepito, que trae aquí una tarántula, Pepito, y se acerca su amiguita y le dice: ¿por qué traes esta tarántula aquí? Y le dice Pepito: porque ando buscando a Chuchito para cuando lo encuentre se la voy a aventar y que le pique. Y le dice su amiguita: qué tonto eres, Pepito, antes que se la aviente y que le pique, te va a picar a ti primero. Así es el rencor, santos de Dios, y el odio y la amargura contra alguien. Antes de que tú puedas buscar que algo malo le pase y que le vaya como le vaya en feria, ya a ti te envenenó. Y Dios nos ha venido a librar de eso. Y eso es lo que Daniel hizo, por lo cual Dios mandó esta ayuda. Se puso a orar por su pueblo. Y luego dice, para terminar el versículo 20 de Daniel 10, Él me dijo, o sea, el ángel: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, ¿sabes qué, Daniel? Ahorita la guerra es contra el principado que está gobernando a los medos persas, que fue el imperio después de los babilonios.
Pero después de ellos, ¿quién venció a los medios persas? Alejandro el Magno. Los griegos vencieron a los medos y a los persas. Y el ángel está diciendo, la guerra espiritual no va a terminar. Ahorita estamos luchando contra esto, pero cuando venga el príncipe de Grecia, tendremos que continuar luchando contra ellos. Y ahora la iglesia ya no lucha contra sangre y carne, ahora tenemos la espada del Espíritu, que es esto que tengo en mis manos, la Biblia. Satanás se acercó a Jesucristo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, escrito está la palabra de Dios. A sus ángeles manda, que dice el Salmo, que te avientes, escrito está. Te ofrezco todos los reinos del mundo y las mujeres y dinero y popularidad y todo lo que quieras, escrito está, no tentarás a tu Dios. 3 veces Satanás usó versículos del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre. No me tientes, yo estoy primero esperando la cruz y después la corona. Y tenemos que entender eso. Estamos en una guerra espiritual, santos de Dios. Estamos ya al final de la historia, por favor, óiganme. Se acabó la historia, se acabó ya el echar relajo, se acabó ya. O tomas en serio a Dios ahora en tu vida, o ya no lo tomas jamás. Porque las oportunidades que Dios nos da, no nos las da muchas veces 2 veces. Y cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy te está hablando Dios, ábrele tu corazón y recíbelo en tu vida. Y dice Daniel 10:21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El arcángel Miguel es el principado que ayuda a Israel desde que Dios fundó esta nación. Y hasta este momento se ha convertido en una nación indestructible. En la historia nacieron los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos, los persas, Grecia, Roma, e Israel continúa vivo. Ahí continúa vivo, simplemente no son mejor que nosotros, los israelitas ni los judíos, simplemente es una forma en la que Dios nos representa para mostrarnos que ahora nosotros, que nos ha abrazado como su pueblo y como real sacerdocio en el cual somos los cristianos, lo mismo va a ser hasta nuestra vida. No se dormirá el que te guarda. La luna puede pasar y pueden pasar tinieblas y pueden pasar problemas y tribulaciones. No temas, mi mensaje es: no temas, dice Dios. No tengas miedo de nada de lo que atraviese tu vida. Yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por corrernos la cortina del mundo espiritual y mostrarnos que detrás de millones de seres humanos se esconden también espíritus invisibles del bien o del mal. Has venido a nuestra vida a abrirnos los ojos para ver la luz. Tú que hiciste que de las tinieblas resplandeciera la luz, has hecho resplandecer en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Cristo en su faz, en su vida y en su resurrección. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque tú vives, Jesús, es la esperanza que tenemos, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de que te vamos a volver a ver y de que esta vida pasará. Todos tenemos que morir de alguna cosa tarde o temprano, pero vamos a morir en paz, sabiendo que te pertenecemos y que nada ni nadie nunca, jamás nos separará de tu amor en Cristo Jesús. En esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión o los medios, redes sociales, ábrele tu vida a Jesucristo.
entrégale tu corazón. Ya no tardes, no lo dejes para mañana. Tú no sabes si mañana amaneces, ni yo tampoco. Cuando oigas su voz, dice la Biblia, no te endurezcas. Dile ahí desde donde tú estás: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Que me perdonas no por nada bueno que haya hecho, sino por tu gracia, por tu misericordia, porque me amas. Y yo sé que me amas. Y este amor quiero mantenerlo en mi corazón hasta el día que me lleves a casa. Te doy las gracias, Señor, por tan grande amor para mi vida. Y la corta vida que ahora me queda, quiero vivirla dando testimonio de tu gracia, de tu amor en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias de Jesucristo. Libro de la Biblia, para que no se pierdan. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a las redes sociales, al internet, YouTube, live stream. Nos da mucho gusto. Hemos recibido ya contacto con personas que nos están viendo de todas partes del mundo, están oyendo estas conferencias. En el otro lado del mundo, ¿verdad?, que está amaneciendo, están también oyéndolas, gracias a Dios. Y qué bueno por la tecnología del siglo XXI que nos da la oportunidad, como dice la Biblia en Mateo 24, y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y esta es la razón por la cual se inventaron los satélites de comunicación en los 70s del siglo pasado, y esta es la razón por la cual el internet, el aspecto cibernético, los chips, los iPhones, los iPads, toda esta tecnología está sirviendo, es para el bien y para el mal, porque desde luego hay gente, ¿verdad?, que la usa para el mal o lo exageran, pero todo esto nos está ayudando ahorita, ¿verdad?, a difundir el mensaje del evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Tenemos como tema para desarrollar en esta conferencia el surgimiento del anticristo. El surgimiento del anticristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que fue escrito hace 2000 años por el último de los apóstoles, el apóstol Juan, que se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Si ustedes van al mar Egeo o van a Grecia, entre Grecia y lo que está enfrente, que es donde está Tesalónica y el Asia Menor, todavía se encuentra la isla de Patmos y hay tours, viajes a visitar la isla de Patmos. Y ahí están las cuevas, ¿verdad?, donde estuvo Juan, etcétera, etcétera. Son lugares geográficos, no son leyendas, no son mitos. La Biblia nos ubica en historia, en arqueología, en antropología, y nos muestra, ¿verdad?, que toda esta información tiene sustento de histórico, geográfico, literario, etcétera, etcétera. Así que eso es lo maravilloso de la Biblia en comparación con todos los demás libros que se consideran sagrados. Entonces dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar. ¿En dónde estaba Juan? Exactamente, pero ¿en qué mar? En el mar Mediterráneo. O sea, él estaba en la isla de Patmos, que está enfrente del mar Mediterráneo. Entonces Juan vio surgir del mar Mediterráneo, o sea, del área del Medio Oriente, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, o sea, coronas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Antes de seguir adelante, lo vamos a ir desarrollando para descubrir algo. La Biblia no es de interpretación privada. Dice primera de Pedro capítulo 1, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando venimos a la Biblia y encontramos en el Apocalipsis un lenguaje, cuernos, luces, espíritus, diademas, cabezas, etcétera, etcétera, no podemos más que buscar dentro de la misma Biblia la interpretación. Porque como no es de interpretación privada, ni Dios no la escribió para que, pues, a ver, ¿tú qué crees que sea? No, pues yo creo que sean, ¿verdad? Pues son las lenguas, los cuernos. O las cabezas, ¿qué crees que sean? No, pues son los 7 papas que hubo antes de Juan. Cuando llegamos a eso, es precisamente cuando caemos en herejías y cuando caemos en distorsiones y alteraciones o adulteraciones de la palabra de Dios. Entonces aprendan algo. Cuando tú encuentras en la Biblia símbolos,
como el libro de Apocalipsis, tienes que encontrar que esos símbolos tienen una interpretación o algo que el Espíritu Santo en la misma Biblia, como lo vamos a comprobar, nos dice qué significan. Entonces esto es muy importante para que no nos confundamos cabezas, cuernos, de qué están hablando, ¿no? Vamos a tener paciencia y lo vamos a desarrollar. Esta bestia pues tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y los cuernos coronados. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, o sea, Satanás, dice el capítulo anterior de Apocalipsis 12, que es Satanás, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio poseerá el anticristo como gobernante en Europa y en el Medio Oriente. Vamos a ver que el anticristo no va a gobernar el mundo entero. Y que cuando dice sobre tribus y lenguas se refiere, ¿verdad?, al área exactamente de las naciones que se le conceden para gobernar. Él no va a marcar a nadie en América, ¿verdad?, ni en Estados Unidos, sino solamente las 10 naciones únicamente que se le van a entregar. Y lo vemos al final de la Biblia, que habrá naciones como los reyes del oriente, como del norte y como del sur, que no van a dejarse gobernar por él y van a querer atacarlo. Daniel 11, 40 al 45, lo vamos a ver también. Y esto deducimos, ¿verdad?, que el anticristo no va a gobernar el mundo entero, ni va a marcar tampoco al mundo entero. Estos son detalles bien importantes de poder entenderlos. Muy bien, veamos ahora que en el capítulo 13 de Apocalipsis se nos habla de una bestia. Esta palabra bestia, terión en el griego con TH, terión, habla de un monstruo, de algo sanguinario, cruel, porque no es el nombre natural de todos los animales que Dios menciona en la Biblia. Entonces, cuando se le adjudica el nombre de bestia al anticristo, estamos hablando de una persona completamente deshumanizada. O sea, una persona que no va a tener sentimientos, emociones, compasión, misericordia, va a ser el epítome, va a ser un ícono de la maldad. Entonces, esto es importante porque, como vamos a ver en Daniel, capítulo 7, vamos a ir al rato a Daniel 7, ahí en la visión de Daniel ve a 4 bestias que son las mismas que se refiere en el versículo 2 de Apocalipsis 13:2. Ve un oso, un leopardo y un león. Y la 4ª bestia, que es el Imperio Romano, de donde surge el anticristo, no tiene un nombre. Ya no encontró el Espíritu Santo ni un armadillo, ni un chacal, ni un murciélago, ni un vampiro. No encontró ningún animal depredador o cruel o sanguinario que se pudiera darle el nombre al anticristo. Por eso simplemente se llama una bestia, ¿verdad? Porque ni siquiera hay animales comparados con la crueldad y lo sanguinario que va a ser este híbrido. Porque el anticristo, como vamos a ver, va a ser un híbrido. Muy bien, vamos a regresar toda la Biblia hasta Génesis 3, de cabo a rabo. Y vamos a ver una profecía en el capítulo 3 de Génesis, que es, ahora sí que podríamos decir, si no tenemos esta profecía ni la entendemos, no podemos entender al anticristo. Porque el anticristo será la pieza maestra, la obra de arte de Satanás. No va a haber algo en lo que Satanás pueda haber hecho en los 6,000 años de historia de que tenemos en el planeta Tierra que se pueda comparar con esta obra de arte que va a ser el anticristo. Y vemos que Satanás le va a entregar todo. Imagínense nada más todo el poder que tiene Satanás, porque es la creación más grande de Dios, Satanás. Lucifer, Satanás es un título que significa el adversario. Diablo significa el que acusa.
Entonces, ese no es el nombre de él es Lucifer. Ezequiel capítulo 28. Entonces, Lucifer era un querubín que adoraba a Dios, que era el sumo sacerdote en el santuario de Dios antes de que el hombre fuera creado. Y era tan bello, tan perfecto, tan hermoso, tan lleno de poder y de sabiduría, que fue lo que los ensoberbeció y quiso ser semejante a Dios. Entonces, este querubín, que es la máxima obra de arte de Dios, no hay ninguna criatura que haya sido creada más bella y más sabia que Lucifer. Vemos que desde el principio, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, él ya existía. Dice Job capítulo 38 que los ángeles estaban, cuando Dios tomaba las medidas, la tierra tiene que tener cierta circunferencia para que pueda estar inclinada 23 grados y medio sobre su eje. La tierra tiene que tener un movimiento de rotación perfecto, una velocidad perfecta sobre su eje. La tierra se tiene que trasladar matemáticamente alrededor del sol en 365 días a una distancia perfecta para que el sol no queme demasiado, para que tengan 4 estaciones, primavera, verano y otoño, etcétera, etcétera. Todo esto que fue calculado matemáticamente por Dios, los ángeles fueron testigos. Y los ángeles tienen una sabiduría impresionante también. Entonces, esta es la razón por la cual Satanás, al darle el poder que él tiene al anticristo, podemos imaginarnos que el mundo va a llegar, Hitler va a ser como un ratón salido de una ratonera comparado con el anticristo, o Mussolini, o Saddam Hussein, o Aníbal, o los más grandes dictadores que tú me puedas mencionar, serán como tartamudos comparados con el anticristo. Génesis 3:15 dice la primera profecía de la Biblia del conflicto de la historia y del cosmos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra enemistad, apúntenla en el hebreo, es la palabra Eva, pero con B grande, Eva. Y se las voy a explicar. Yo me puedo pelear ahorita con alguien, o tú te puedes ahorita pelear con alguien, y mañana o con tu esposa, nos enojamos los dos y mañana estamos contentos. Eso fue un pleito nada más, no fue una enemistad. La palabra enemistad en el hebreo significa una contienda continua. O sea, si tú me dices, tengo 5 años que no le hablo a mi cuñado, o tengo 3 meses que no le hablo a mi esposa, ese ya es una enemistad. Es algo que dura meses o años, o tal vez muchas personas hasta nunca en su vida perdonaron a su papá, vivieron enemistados con su papá o con su mamá toda la vida, o con un hijo, o no sé con quién, pero enemistad es una contienda que sale del corazón donde no hay perdón. Esa es la diferencia de un enojo de la noche a la mañana. Entonces aquí está hablando algo importante. Dios profetiza desde el principio que habría una enemistad o un odio satánico desde la creación humana hasta que Él regrese contra la mujer. Contra la mujer. Satanás odia a la mujer. Y lo vamos a ver ahorita por qué. Y esta es la razón por la cual a través de todos los siglos, ¿verdad? Ahora Satanás no se puede aparecer en la noche con chole, ¿verdad? O con chencha, ¿verdad? Y te odio y tienes cara de armadillo o lo que tú quieras, ¿no? Satanás tiene que usar instrumentos. Entonces, ¿a quiénes usa Satanás para poder degradar, humillar, despreciar, rebajar a la mujer? Usa al varón. Y esta es la razón por la cual cuando nosotros venimos a Cristo los varones, descubrimos, se nos ilumina completamente el entendimiento que todo mi futuro que yo tengo en esta corta vida que Dios nos ha dado y las bendiciones que yo pueda tener en mi trabajo y la forma en la que yo pueda caminar con Dios va a estar íntimamente relacionada con la relación que tenga con mi esposa. Y si yo a mi esposa no la hago la reina de mi casa y la trato como dándole más honor a la mujer y la respeto y la valoro y la impulso y no soy infiel con ella mentalmente, tampoco menos físicamente, etcétera, etcétera, no nos imaginamos los varones, no tenemos idea lo grande que Dios nos va a bendecir.
Porque cuando dice Cristo y le preguntaron, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? Cristo contestó, de los 10 mandamientos los resumo en 2. Amarás a Dios, relación vertical, sobre todas las cosas, y relación horizontal, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo más cercano a los varones? Nuestra esposa. Si yo no a mi esposa, no puedo venir de hipócrita y decir que amo a mis ovejas. No es cierto, soy un mentiroso. Si tú tratas mal a tu esposa, es mentira que amas a tus hijos. Los amas a tu manera y crees que tú los amas y que la forma como tú los tratas o dándoles dinero es amarlos, pero no ese es el amor de Dios. Entonces, si no tenemos una relación adecuada, íntima, de amor, de misericordia con nuestro cónyuge, es mentira que estamos viviendo de victoria en victoria. Y la razón por la cual muchos varones son maldecidos hasta con disfunción eréctil sexualmente, por la cual muchas veces vas de trabajo en trabajo, por la cual no prosperas, es que hay algo, hay una raíz en tu corazón con tu esposa que no le has pedido perdón. Y hasta que no arregles tu condición con tu esposa, entiéndelo. Para eso hacemos seminarios de matrimonios en la Riviera Maya cada año en octubre. Nos encerramos 4 días en un lugar precioso, con la lunada, en la noche, en la playa, y reflexionamos en esos 4 días sin el perico, sin Fido el perro, sin los niños llorando, ¿verdad? Y volvemos otra vez a renovar votos y a entender que estamos continuamente restaurando nuestra relación. Porque sin que nos demos cuenta puede pasar un año que ya no le hablas a tu esposa desde hace 6, 7 meses. Están bajo el mismo techo, pero están divorciados emocionalmente desde hace mucho tiempo. ¡Qué triste! Y esto no puede ser bendecido por Dios. No puede ser bendecido por Dios. Porque nos ponemos de acuerdo, como dice 1 de Pedro 3:9. Maridos, amen a sus mujeres y anden con ellas en sabiduría, dándole honor a la mujer como a vaso frágil. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 3:9. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que cualquier cosa que te acerques a Dios, ay Señor, un trabajo, ay Señor, sáname mi pancita, sáname de aquello. Regresa con tu esposa, arregla tu condición con tu esposa, pídele perdón a tu esposa y te voy a oír. Y te voy a contestar. Pero no te me acerques hasta que tú no entiendas que el gimnasio del hogar es precisamente el matrimonio. Entonces, desde el principio de la Biblia, son cosas que son desapercibidas por los cristianos y es tan claro. Pondré una enemistad entre Satanás y la semilla de la mujer. Toda la descendencia de la mujer, vamos a ver quién es esa semilla. Pero vean ustedes esto que es lo interesante. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la semilla de la mujer, la descendencia de la mujer, y tú le herirás la descendencia de Satanás. Ahora, por favor, saquen sus lupas y vean ustedes la palabra simiente en el hebreo, que es la palabra sera con Z en el hebreo, que significa esperma. Se tradujo semilla, linaje o descendencia en otras versiones bíblicas. La palabra original es esperma, sera en el hebreo. Pregunta que comenzamos a cuestionar inmediatamente. Dios está hablando que la mujer va a tener una semilla, un esperma. Número 1, Señor, te equivocaste, porque yo creo, o se equivocó el que la escribió, Señor, porque la semilla no la trae la mujer, la traemos nosotros. El esperma lo traemos los varones. La mujer es la receptora de la semilla, pero la semilla, el esperma, es el varón el que la siembra en el vientre de la mujer. Entonces, cuando los 24 cromosomas de mi papá, el esperma, y XY, que son los cromosomas del varón, la mujer tiene los cromosomas XX. Cuando mi mamá y mi papá tuvieron relaciones, fue el cromosoma Y el que fertilizó los cromosomas de mi mamá. Por eso nacimos varones, porque lo que determina el género es el cromosoma Y para ser varón. Si cuando tu mamá y tu papá tuvieron relaciones y fue el cromosoma X, el de tu papá, el que fertilizó los cromosomas X de tu mamá, naciste mujer. Entonces, aquí aparente, y así hay muchas cosas en la Biblia, que parece que son equivocaciones o que son malas interpretaciones o que no le entiendo o una contradicción aparente, pero el problema no es de Dios, siempre el problema es del entendimiento humano.
Todos los pensamientos de Dios no son los pensamientos, tenemos que tener paciencia y vamos a descubrir esto. Se está hablando que la mujer tiene una semilla y se está hablando que Satanás tiene un esperma. Ay, hermanos, es que Mateo 22 dice que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan casamiento. Los ángeles no se pueden casar. Por lo tanto, en Génesis 6, la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de las mujeres no eran los ángeles, fueron los descendientes de Set y de Caín, para poder sacar esa confusión genética por la ignorancia de la palabra de Dios. Vamos a resolver esto rápidamente. Al decirle Dios a la mujer que ella va a tener la semilla, está diciéndole que la mujer va a ser una mujer de donde el Mesías va a nacer. Pasaron casi 3,500 años hasta que al profeta Isaías se le da otra pieza del rompecabezas, que esa mujer que iba a ser la madre del Mesías iba a ser una virgen. Todavía más conflicto otra vez. Primero, que una semilla de la mujer. Hoy las mujeres no tienen la semilla. Dos, las vírgenes, ¿cómo van a tener hijos? Son vírgenes. Por si tienen hijos ya no son vírgenes, ¿verdad? Esto es lógico. Y más adelante se aclara la situación 700 años después de Isaías y se le aparece un ángel a María. Y ya el ángel Gabriel le dice a María en Lucas y en Mateo que ella va a ser embarazada, pero que su embarazo no va a ser como el que tuyo y el de nosotros, o el de las mujeres, ¿verdad? A través de lo cual hemos nacido, sino que el Espíritu Santo le va a implantar, sígame con cuidado, el Espíritu Santo le va a implantar a María el cromosoma Y, que José, tú no te vas a meter con ella, porque tu cromosoma Y viene infectado desde Adán. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, hubiera nacido con pecado Cristo. Pero entonces Dios resuelve este problema para que el Mesías nazca sin pecado, sin el cromosoma Y, porque iba a ser el Salvador, no iba a ser una salvadora. Tenía que ser cromosoma Y a fuerza. Entonces Dios implanta un cromosoma Y no humano para que el Mesías nazca no de un hombre, sino de una mujer y de Dios. Y se ha llamado Hijo de Dios y no hijo de José. Y a través de esto pueda él vivir una vida sin pecado para poder pagar por nosotros en una cruz. El Salvador no podía nacer como tú y como yo. Entonces, esta es la razón por la cual Dios le dice a la mujer, tú vas a tener una semilla, pero la semilla no se supo hasta 4,000 años después, cuando ya se entendió de que la semilla la iba a poner Dios en el vientre de María, no la iba a poner un hombre, no iba a ser una semilla humana, era una semilla divina. Y ahora vamos con el conflicto de Satanás y el esperma de Satanás. Cuando nace Caín, dice 1 Juan que se le llama el hijo del maligno. Y Cristo les llamó hijos de Belial. La palabra Belial es Satanás, o es el nombre para los espíritus malignos en el Antiguo Testamento. A los fariseos, Juan 8:44, que Jesús les dice, ustedes son hijos. ¿Qué es un hijo? Un hijo es alguien que tiene papá y mamá, ¿verdad? Entonces cuando les dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, ¿quién los parió? O sea, parece que desde Adán hasta nuestros días hay dos líneas genéticas. Una donde vendría toda la línea por donde venía Jesucristo. Jesucristo tenía que venir de la mujer, tenía que venir no de Caín, sino de Abel. Después ya mataron a Abel, ahora tenía que venir de Set. Después tenía que venir de la tribu de Judá, de Isaac, después de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá de la línea de David. Y tenía que venir una línea genealógica, genética, hasta María, que era descendiente de David, para que se pudiera trazar la genealogía del Hijo de Dios. Entonces, el esperma de Satanás será el anticristo. El anticristo será una figura donde Satanás posiblemente embarace a una prostituta. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿puede un ángel mezclarse con una mujer humana? Esto lo hemos visto, ya tengo una serie que se llama El esperma de Satanás, o la semilla de Satanás, o creo que la genética de Satanás, se llama la serie, que hace algún tiempo la pueden conseguir, ¿verdad? En la más materiales o en internet. En esta serie, la genética de Satanás, investigamos lo siguiente: cuando el endemoniado gadareno se enfrentó a Jesucristo
era un hombre que tenía, ¿cuántos demonios? 6,000 demonios. 6,000 demonios. Porque Cristo le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión. Una legión romana consistía de 6,000 soldados. Ahora imaginémonos esto. Los demonios, la palabra daimón en el griego es la palabra ser inteligente. Daimón. Este hombre tenía 6,000 entidades, un hombre, dentro de él, en las cuerdas vocales, en los oídos, en los nervios ópticos de los ojos, en los músculos de su cuerpo, en el estómago, en el páncreas, en el hígado, en la sangre. Bueno, 6,000 demonios que habían invadido, pero lo más importante es que parte de estos demonios habían invadido el centro, el control del ser humano que se encuentra en el cerebro. Aquí el cerebro, todavía los neurólogos batallan para poder descifrar las complicaciones impresionantes de las conexiones neurológicas que tenemos y los circuitos que tenemos nerviosos, tenemos de las billones de células que hay en el cerebro. Y los demonios tienen la capacidad, síganme con mucho cuidado, de poder entrar al centro de operaciones, a la computadora, al disco duro de nosotros y poder manipular y alterar las neuronas. Y hacer que el cerebro, darle fuerza a los músculos y que el gadareno pudiera romper cadenas, porque los endemoniados tienen fuerzas sobrenaturales, colocarse en las cuerdas vocales y producir una voz que no es la normal de una persona, hacerle oír cosas que no son normales, producir alucinaciones ópticas. Y los demonios tienen la capacidad de conocer la anatomía perfecta, ya no del cuerpo humano, de nuestro cerebro. Entonces, si los demonios tienen esa capacidad, ¿no pueden ellos también manipular la genética y el código ADN? Claro que sí. Tienen esa capacidad. ¿Podrían manipular la sexualidad de los seres humanos? Claro que sí también. Y lo hemos visto en niños que nacen con 2 cabezas y monstruos. Y Dios no tiene la culpa. Una mujer que está embarazada y que toma alcohol o que toma drogas durante el embarazo, no le eche la culpa a Dios de cómo nace tu bebé. Entonces, todas estas cosas se aprovechan los demonios para deformar la imagen y la semejanza y la creación divina de Dios, que es la dignidad que nos corresponde como hijos de Dios. Entonces, de alguna manera, en el Génesis 6, los ángeles alteraron la genética de las mujeres y produjeron monstruos, los nefilim, los gigantes, de 5 metros de estatura, 6 metros de estatura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, que se convirtieron en los enemigos de Israel durante 1000 años, y el que los acabó, segunda de Samuel capítulo 21, fue el rey David. 1000 años este planeta fue fundado y establecido, y donde los gigantes vivieron en este planeta 1000 años. Entonces vemos que estos monstruos no fueron la creación de seres humanos. Hubo algo en la genética, una manipulación, y es exactamente lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé, serán los tiempos en que Jesucristo regrese. ¿Qué significa? Que los nefilim, los monstruos que salieron en Génesis 6, híbridos de una mezcla de ángeles, mujeres, se va a repetir. Pero ya no van a ser gigantes, ahora van a ser producidos en laboratorios clandestinos que ya están en operación mezclando chivos con arañas, para que se ha descubierto que la tela de la araña es una fibra mucho más resistente que cualquier otra fibra o que cualquier otra cosa metálica que puede existir. Y quieren, ¿verdad?, mezclar que la araña o esa fibra la puedo producir un chivo, y mezclarle con la clonación es sacar el centro o el núcleo de una célula para inyectárselo a otra persona que le han quitado de ese núcleo, y tratar de transmitirle el ADN a ese y hacer un hombre con olfato de perro, con vista de águila, con producir arañas, producir fibras como las de las arañas, y comenzar a producir híbridos mezclando especies con especies, lo cual está prohibido por Dios en Génesis 1, 10 y 11. Todo será conforme a su especie. Los perros son caninos y solamente van a ser perros. Los equinos van a ser caballos, ponis, percherones, cuarto de millas, pero son equinos. El ganado es vacuno, los hombres somos seres humanos, los changos son changos, los elefantes son elefantes, y nunca cruzar 2 especies.
porque violamos las leyes de Dios y producimos híbridos, que es el resultado de cruzar a tu caballo con la burra, que nace una mula y nacen híbridas. No se pueden reproducir porque hemos violado las leyes del genoma humano establecidas inexorablemente por el creador del universo. Entonces, todo esto es la pavimentación del estudio del anticristo para que podamos entender Apocalipsis, cómo va este ser híbrido que va a ser el anticristo. Vamos a ver en Daniel 11 que no va a casarse. Al contrario, va a odiar a las mujeres. Dice del amor de las mujeres, y en el original hebreo dice que las va a rechazar. O sea, claro que la figura de arte de Satanás tiene forzosamente que traer odio a las mujeres. Entonces va a ser, no se dicen que va a ser homosexual, o que tal vez no va a ser, ¿cómo se llama? Van a ser capado, o van a ser híbrido, ¿verdad? Pero él va a ser completamente diferente, donde no va a sentir nada de atracción por las mujeres, ni por los hombres, o si por los hombres, o no sé con cuántos, ¿verdad? Pero tal vez eso no le va a interesar, porque tiene 3 años y medio nada más para poder desarrollar su maldad en el mundo que vivimos. Muy bien, vamos a Génesis 49. ¿Están aprendiendo algo? Bueno, más les vale. En Génesis 49, ahora vamos a otra cosa interesante del anticristo. Una vez que hemos visto que hay la posibilidad que el anticristo sea un híbrido, que es lo más seguro, porque va a imitar el nacimiento de Cristo. Satanás no hace nada original, todo lo tiene que imitar. Y él va a tener que, ¿verdad?, hacer algo, alterar la genética de alguna prostituta o de alguna mujer, tipo Jezabel, para poder producir este monstruo que va a ser el anticristo y que después va a ser poseído, dice Apocalipsis 11, por un espíritu que perteneció tal vez a Alejandro el Magno o algún conquistador en el pasado y que va a salir del abismo y que, o sea, el espíritu que va a poseer el anticristo ya existía y va a salir y se va a meter al anticristo, pero ese espíritu ya había estado antiguamente en otros, tal vez en el asirio o en Sennacherib o en los reyes de Asiria, pero ya existía ese espíritu que va a entrar otra vez en la persona del anticristo. Toda esta revelación es del mundo espiritual y solo la Biblia tiene autoridad para hablarnos de ello. Ya no vayas con Walter Mercado, ni con la bola de cristal, por favor, ni con la bruja, ni con el brujo, que el brujo fulano de tal, el chipiricas, ticas, cuijas, va a profetizar que va a ser el presidente de México, y las nuevas profecías de este brujo que va a decir estas cosas, y que si Trump se va a morir, que si no se va a morir. Bueno, todas estas cosas, huyan de todas estas cosas. Todo esto pertenece al mundo prohibido, ¿verdad? El ocultismo, que son mentiras todo lo que están diciendo. Entonces la Biblia es el único libro que nos puede correr las cortinas y mostrarnos la complicada red que existe. Si es complicado nuestro mundo físico, imagínense el mundo espiritual que nos rodea. Ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros, y para que podamos comprender nosotros cómo operan los demonios, las entidades espirituales, por qué los ovnis, por qué los fenómenos, por qué estas cosas están pasando, por qué las pirámides de Egipto, que nadie ha podido descifrar quién las construyó, ni las de Machu Picchu en Perú, ni por qué el fenómeno el 21 de marzo en la pirámide de Quetzalcóatl en Yucatán, que baja el sol y que se embona con una serpiente, y todas estas cosas que la ciencia no puede penetrar. La Biblia nos corre el velo y nos muestra lo que se encuentra detrás. Y detrás de nosotros hay un mundo invisible, espiritual, que es más real que el de nosotros, porque nosotros salimos de ese mundo. Dice Hebreos 11, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que no se veía, lo que no vemos, es más real que lo que vemos. Y por eso mucha gente, ¿verdad?, que se llaman empíricos. Yo creo lo que no oigo, lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento. Es la filosofía del empirismo, son los ateos. No, es que yo no puedo creer en Dios hasta que no vea a Dios y se me presenta ahí con sus barbas y con su pelo blanco, voy a creer en Dios, ¿no? Ellos no entienden, ¿verdad?, que precisamente para entrar al mundo espiritual, los 5 sentidos estamos limitados. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Muy bien. En Génesis 49, no los quiero empachar. Versículo 16, hay otro conflicto a través de los últimos, estoy hablando de conflictos de hace 25 años,
Entonces, estamos hablando, son conflictos de hace 25 años, hasta que se descubrió el genoma humano. ¿Cómo terminó el siglo XX? En el año 2000, el presidente Clinton recibió a Rafael Collins, presidente del genoma humano, que él es cristiano, genetista, y el presidente Clinton dijo, por fin se ha descubierto el árbol de la vida. Así terminó el siglo XX. El descubrimiento y el proyecto más portentoso, más que llegar a la luna y más que todo lo que se descubrió en el siglo XX, las computadoras satélites, fue el proyecto del genoma humano. Que por fin los científicos Samuel Crick y Watson en 1954 descubren la hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico, perdón si lo dije mal, pero descubren, ¿verdad?, cómo está formado y están tratando y lo continúan descifrando para poder entender de qué estamos formados. Entonces, todo esto comienza en el siglo XXI a revolucionar y a regresar a la Biblia y entender que desde el Génesis Dios estableció esas leyes del genoma, que no se puede mezclar una especie con otra especie. Y ahora, escuchen esto, el 58% de los ateos del siglo XX ahora son creyentes. Porque ahora las evidencias de que no hay una sola evidencia científica de que venimos de los animales, ni que somos el proceso de una evolución, ni una revolución de cromosomas o de espermas que se convirtieron en pescados, en dinosaurios, y después elefantes cambiaron a camellos, etcétera, etcétera. Como no hay ninguna prueba de una especie a otra especie, ninguna mutación hasta ahorita, los científicos que se han considerado ateos están llegando a concluir, es imposible científicamente demostrar la evolución. No es científica la teoría de la evolución. Y muchos la siguen asumiendo e enseñando en las universidades. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si ellos niegan que nosotros no venimos de los animales, ¿qué es lo que tienen que aceptar? Que venimos de un Dios. Y cuando ellos sepan que venimos de un Dios, van a tener que llegar a concluir lo siguiente: si hay un Dios, nos vamos a tener que someter a sus reglas. Entonces la soberbia humana, ¿verdad? No, yo soy autónomo, yo tengo mis propias reglas, mis propios mandamientos, para mí no hay Dios. En ese momento es la soberbia intelectual, no es la investigación científica, sino los problemas morales los que le impiden al hombre conocer a Dios. Qué tristeza. En Génesis 49, la profecía de Jacob respecto a la tribu de Dan es interesante. Y los últimos 25 años se creyó que el anticristo, por esta profecía, vendría de la tribu de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente, y esta palabra serpiente, apúntala, en el hebreo es Nahash, que es la misma palabra de Génesis 3:1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había creado. Es la misma palabra hebrea de Satanás, Nahash, como suena Nahash en el hebreo. Será Dan un Nahash junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Entonces, aquí parece que la tribu